Ya está esto habilitado. Perdonen, ahorita empezamos. Solo estoy admitiendo a los demás compañeritos. Perdonen ustedes por el atraso. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, doctor. Perdonen. Gracias. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeritos. Solo estoy terminando de admitir a sus compañeros. Perdón. Bueno, muy buenas tardes, compañeritos. Vamos a retomar. Solo estoy admitiendo a algunos. Muy bien. Bueno, vamos a retomar lo que hemos iniciado con ustedes, que es lo relativo al derecho penal. Algo muy importante, vamos a paralizar un poquito lo que dijimos la vez pasada del jus puniendi, y les había anticipado que íbamos a hablar sobre los límites al jus puniendi. Hoy día, antes de entrar a ver los límites al jus puniendi del Estado, es necesario ver lo que es el fin del derecho penal. ¿Cuál es la finalidad del derecho penal? Pues la finalidad, lo que persigue el derecho penal, es la tutela jurídica. ¿Qué es la tutela jurídica? Pues ni modo, la tutela jurídica... Compañeros, sus micrófonos. Se deduce que es la protección a los bienes jurídicos. Eso es la tutela jurídica, la protección a los bienes jurídicos. Y esa protección a los bienes jurídicos, lo que
tenemos que entender que un bien jurídico son los elementos más indispensables que tiene la persona de poder desarrollarse libremente en sociedad. Y esos bienes jurídicos estamos hablando que es la vida, la libertad, la economía, la igualdad, la seguridad, la certeza, son los grandes bienes jurídicos que cualquiera de nosotros anda necesitado de que se nos proteja. Entonces, la tutela jurídica, la finalidad del derecho penal es la tutela jurídica, o sea, en otras palabras es la protección a los bienes jurídicos. Entendiéndose como bienes jurídicos a esos elementos indispensables que tiene el ser humano para poder desarrollarse libremente en la sociedad. Los fines del derecho penal coinciden con los fines de la pena. Y para eso hay teorías absolutas, relativas y eclécticas que van a determinar qué es lo que realmente se persigue en derecho penal. Podemos empezar hablando de las teorías absolutas, relativas y las teorías eclécticas. Las teorías absolutas, pues efectivamente lo que requieren las teorías absolutas es la sanción. Si alguien comete un delito, el fin primordial de derecho penal es sancionarlo. Mientras que las teorías relativas no persiguen la sanción en sí, como lo establecen las absolutas, sino que va dirigida a la prevención. O sea, para las teorías relativas, el fin del derecho penal es la prevención. Y las eclécticas, pues, toman parte de las teorías absolutas y parte de las teorías relativas. Hoy día, cuando se habla de los fines del derecho penal, se dan tres elementos. El primero es la prevención general negativa. El segundo es la prevención general positiva. Y el tercero, la prevención especial. Repito, las tres grandes fases o elementos del fin del derecho penal. ¿Qué persigue el derecho penal? Bueno, el derecho penal lo que persigue es la tutela jurídica, es la protección de bienes jurídicos. Y para hacer efectiva la protección de bienes jurídicos se necesita que exista una prevención general negativa, una prevención general positiva y una prevención especial. Mírense ambas prevenciones. La prevención general es tanto la primera, la prevención general negativa, como la prevención general positiva, son prevenciones generales. Y la última, la tercera, es la prevención especial. Bien. ¿Qué es la prevención general negativa? La prevención general negativa nos está diciendo que el derecho penal a través de las normas, previene el delito. Es una especie de coacción psicológica con el hecho de establecer las normas penales. Nosotros como ciudadanos tenemos una coacción psicológica que nos está diciendo, si ustedes violan estas normas, tienen la gran posibilidad de que sean sancionados. Esa es la prevención general negativa. Con el hecho de la creación de normas, automáticamente se da la coacción psicológica para que las personas se abstengan de cometer delitos. Estamos hablando de la prevención general negativa. Prevención general negativa. Para aclarar la situación es cuando existen normas penales, automáticamente lleva el mensaje de que no se debería de realizar tales conductas, porque si se realiza, existe la amenaza que pueda ser sancionado. Es una especie de coacción psicológica. Entonces, esa es la prevención general negativa. Por eso están las normas. Por eso las normas tienen que publicarse a nivel nacional para que la población se entere.
Y esa es la prevención general negativa. ¿Y para qué se entere la población? Para que la población se dé cuenta que en el momento que ellos puedan cometer esos delitos, puedan ser sancionados. Entonces, la prevención general negativa. Sí, don Rodrigo, perdone. Don Rodrigo levantó la mano. No, licenciado, disculpe, fue un error. Ok, perdón. Entonces estamos, el fin de derecho penal es la tutela jurídica. La tutela jurídica es la protección de los bienes jurídicos y se va a realizar a través de estas tres fases: prevención general negativa, prevención general positiva y prevención especial. La prevención general negativa es la coacción psicológica que deviene de las normas penales. Con esa coacción psicológica, con el hecho de que existan normas penales, automáticamente la población, la idea es que se abstenga de cometer delitos. Prevención general negativa. Ahora vamos con la siguiente, que es la prevención general positiva. La prevención general positiva es haciendo énfasis que esa amenaza de la prevención general negativa se cumple. Se cumple cuando alguien violenta la ley. O sea, la prevención general negativa es simplemente la norma puesta que lleva consigo la coacción psicológica, mientras que la prevención general positiva es o se da cuando alguien comete un delito efectivamente y entonces se le aplica la norma. Positivamente se le va a aplicar esa amenaza que con la prevención general negativa se establecía. O sea, con la prevención general positiva la población se da cuenta que esa amenaza efectivamente se cumple. Entonces, por eso es prevención general ambas. La prevención general negativa va dirigida a toda la población para que la población se dé cuenta que existen normas. Y la prevención general positiva también va dirigida a toda la población para que la población se dé cuenta que esa amenaza se hizo efectiva. Esa es prevención general positiva. ¿Qué es lo que miramos nosotros? Hoy día tenemos normas y ahí está todo legislado, está sobrelegislado. Pero la población lo que más quiere es que esa amenaza efectivamente se cumpla. Y es lo que la población no percibe. Lo percibe a medias o en algunas ocasiones. Pero la idea es que, por ejemplo, cuando alguien es condenado por extorsión, pues uno como población dice, qué bueno que sí lo condenaron. Esa es la prevención general positiva, porque esa amenaza efectivamente se cumple. La prevención general negativa es solo la normativa. La prevención general positiva, pues ya hay sentencia. Y por eso son los juicios públicos, para que la gente se dé cuenta que existen juicios públicos y se dé cuenta que la persona es juzgada y es condenada porque efectivamente cometió un delito. Ahora, la siguiente, que es la prevención especial. La prevención especial ya es algo particular. Lo general va dirigido a la generalidad de la población. Ahora, la prevención especial es particular. Va dirigido únicamente a esa persona que se condenó en la prevención general positiva, porque la prevención general positiva tiene efectos cuando la población observa que una persona fue condenada. Entonces, la prevención especial es que llega a ese condenado con la idea de resocializarlo, artículo 19 de nuestra Constitución. La idea de la prevención especial es que con la persona resocializada se garantiza que ya no va a volver a cometer otro delito. Entonces, si nosotros podemos ver, el derecho penal efectivamente es preventivo, previene el delito, previene a través de la normativa,
previene a través de la aplicación de esa norma y previene a través de la resocialización. Ese es el fin del derecho penal, eminentemente de prevención general negativa, prevención general positiva y la prevención especial. ¿Tienen algunas dudas por ahí, compañeros? Perdonen, comentarios. Sí, doña Melanie. Buenas tardes, licenciado. Sí. Solo estas 3 prevenciones, ¿cómo las encasilló usted? Perdone, o ¿cómo se titulaban? Son los fines del derecho penal. Gracias. A través de estos 3 elementos, que es la prevención general negativa, prevención general positiva y la prevención especial. Bien. Hoy día se habla y ustedes lo pueden ver en libros, en revistas o en internet, una teoría que se llama teoría dialéctica de la unión de Roxin. Teoría dialéctica de la unión de Roxin. Teoría dialéctica de la unión de Roxin. No es proyección, es protección de bienes jurídicos. Por favor, es protección. Entonces, la teoría dialéctica de la unión de Roxin, a la larga, establece esos 3 elementos de los fines de la pena, solo que tiene un agregado muy importante. Él habla de la conminación legal, medición judicial de la pena y ejecución de la pena. O sea, la teoría dialéctica de la unión de Roxin nos habla de los 3 elementos, pero en forma distinta. Nos habla de la conminación legal, de la medición judicial de la pena y de la ejecución de la pena. Pero ¿qué importancia nos da esta teoría dialéctica de la unión de Roxin? Aparte de los nombres, porque nos dice, ya no nos habla de prevención general negativa, sino nos habla de conminación legal. Ya no nos habla de prevención general positiva, sino que nos habla de medición judicial. Ya no nos habla de ejecución de la pena, sino que ya no nos habla de prevención especial, sino de ejecución de la pena. ¿Cuál es la diferencia en sí? ¿O qué? No más que diferencia, ¿qué es lo que le agrega más Roxin? Y Roxin, voy a hacer un paréntesis, Roxin es actualmente considerado el mejor penalista del mundo. Ustedes se van a dar cuenta poco a poco que la tendencia que tenemos todos los países latinoamericanos y los europeos en sí es de una tendencia alemana. Los alemanes son los más valiosos hoy día en derecho penal. Ellos estudian derecho penal dentro de la filosofía del derecho. Imagínense, porque el derecho penal es filosófico. Es tratar de descubrir la verdad. Eso es lo que se quiere en el derecho penal. Entonces tiene muchos tintes filosóficos y es ahí donde los alemanes, recordemos que los filósofos más grandes de los últimos siglos han sido los alemanes. Y Roxin es alemán, para variar. Sus tratados de derechos humanos, de derecho penal, ustedes lo pueden ver en internet. Ustedes pueden poner Roxin, R-O-X-I-N, y ahí le van a encontrar de diferentes idiomas a nivel mundial. Pues Roxin es uno de los más valiosos exponentes en derecho penal hoy día. Y nos habla Roxin de qué es lo que le agrega Roxin en sí a los fines de la pena. Fundamentalmente él habla de que cada elemento tiene la obligación, un poder del Estado. Vamos a ver si lo hacemos bien el ejercicio con ustedes. Para la conminación legal o prevención general negativa, ¿cuál de los 3 poderes del Estado participa? ¿Sería el ejecutivo, licenciado? ¿Cuál? Legislativo. Legislativo. Perfecto. El legislativo, porque es el que crea las normas. La conminación legal o prevención general negativa
lo que se quiere son las normas, es la normativa. Imagínese usted, ahorita no tengo algo presente, pero cuando salió la normativa de que portar ostentosamente sus armas a la vista del público ya era delito, esto ya es una norma. Entonces, a la larga, esa norma ya nos coacciona psicológicamente a no portar las armas vistosamente. Esa es la conminación legal o prevención general negativa. Vamos con la medición judicial o prevención general positiva. ¿Qué poder del Estado es el encargado de realizar? Este sí es el ejecutivo. ¿El judicial? Judicial, licenciado. Ejecutivo. ¿El ejecutivo aplica las normas? No, sería el organismo judicial, sería. Perfecto. El organismo judicial, ahí participa el organismo judicial, porque es el otro poder del Estado que se encarga estrictamente de juzgar, de aplicar la ley penal. La norma penal, o sea, conminación legal, la realiza el organismo legislativo. El organismo judicial es el encargado de aplicar esa norma. Bien. Ahora, el otro poder del Estado, ¿quién es el encargado para la ejecución de la pena o realizar la prevención especial? El ejecutivo, licenciado. Muy bien, el ejecutivo a través del Ministerio de Gobernación y a través de la Dirección del Sistema Penitenciario. O sea, ahí nos damos cuenta, según Roxin, cada una de los elementos para los fines de la pena y del derecho penal, participa un organismo del Estado o un poder del Estado. En la conminación legal es el legislativo, en la medición judicial de la pena es el judicial y en la ejecución de la pena para la prevención especial participa el ejecutivo. O sea, ese es el gran aporte. Se dice fácil ahorita, que eso yo también me lo habría inventado. No, no es tan así. Son estudios que se llevan. Ahora, yo les pregunto a ustedes, díganme, ¿qué es lo que se cumple y qué es lo que no se cumple en Guatemala? Les doy un minuto nada más. Piénselo y vuelvo en un minutito. ¿Qué es lo que se cumple y qué es lo que no se cumple en los fines del derecho penal? En esos tres fines. Un minuto y volvemos.
Muy bien, compañeritos. Ahora me pueden indicar, según lo que ustedes pudieron haber analizado, qué es lo que se cumple y qué es lo que no se cumple en Guatemala. Pues de manera un tanto disfuncional, yo creo que lo que se cumple es la medición judicial, la prevención general positiva, porque sí hay penas, o sea, hay sentencias y sí se condena a la gente, pero no hay una prevención especial, la gente no se reinserta a la sociedad y tampoco hay una prevención general negativa, porque la gente siempre está, no creo que me cachen, no se van a dar cuenta que voy a hacer eso, entonces no tienen un miedo a la ley, y hay gente que transgrede la ley a cada minuto. Okay. Don Diego, muchas gracias, don Nilton. Don Diego, perdone. Yo considero que ninguna de las tres es cumplida al 100% en Guatemala. ¿Por qué? Porque, supongamos, las normas están puestas, pero no todas las personas las cumplen. Se sabe que no pueden cometer el hecho y aún así lo hacen. La prevención especial no siempre es cumplida al pie de la letra, al igual que la positiva. La prevención positiva, no siempre las normas son, ¿cómo podría decirlo? Son tomadas en serio por las personas. Don Paul, perdone. No, licenciado, le voy a dar un ejemplo, pero pues no sé si esté bien. Para mí, lo que se cumple es la ejecución de la pena, debido a que se establece en la ley del organismo judicial las distintas excepciones para realizar una sentencia. Y lo que no se cumple para mí es en la... Ay, me agarró un curvalic. Disculpe. No se preocupe, miren. Yo voy a emitir un criterio también muy particularizado. A medias se cumplen las tres. A medias, pero es a medias. Don Carlos López, perdone. Yo pienso que la que sí se cumple es la negativa, porque no todas las personas matamos y tampoco es muy pocas las personas que matan. Entonces, las personas que no matamos, sí cumplimos con eso. Muchas gracias, don Carlos. Mire, yo vuelvo a insistir y voy a repetir, para mí sí se cumple a medias las tres. Bueno, yo creo que la tercera es la que menos se cumple, a mi parecer. Voy a una opinión muy particular, ya ustedes ya saben y ya ustedes pueden debatir en sí mismos. La prevención general negativa o la combinación legal, si bien es cierto, es el encargado legislativo para crear las normas, pero también es cierto que hay poca publicidad cuando se crean delitos. O sea, ¿qué pasa en regiones? Puede haber regiones donde no llega la información de lo que es delito. El asesinato, pues todos lo sabemos, no hay ni siquiera necesidad de saber si está regulado o no regulado, ¿verdad? Eso ya lo sabemos. Pero hay ciertos tipos penales que la gente no lo sabe. Hasta hoy día, hemos visto nosotros que, y eso lo estoy viendo hasta ahorita, y en unos 2-3 años posiblemente he visto, cuando ya sale publicidad indicando el disparo al aire, el tema de los arbolitos estos de árbol de Navidad. ¿Recuerdan ustedes que hace unos 2-3 años esos árboles de Navidad, las ramitas se vendían ahí en el Trébol, ahí por los campos del Roosevelt? Todos iban a comprar, yo creo que todos íbamos a comprar esas ramillas. ¿Por qué? Porque estaban ahí, sin marchamo blanco, sin nada, ahí íbamos a comprar todos. Ahí iba su carrito y ponía su arbolito arriba del carrito y se lo llevaba. Usted no sabía que eso era delito, no sabía. ¿Y sabe por qué no sabía? En primer lugar, usted no conoce todas las normas. Segundo lugar, como si fuera delito, no lo estuvieran vendiendo ahí
en el trébol, en los campos del Roosevelt. Es más, hasta hay policías resguardando ese lugar para que la gente llegue a comprar y se lleve su arbolito. Entonces, mi lógica, ¿cuál es? Que de plano no está prohibido. Tal vez es prohibido irlo a arrancar allá en las montañas, pero estando aquí, tal vez ya no es prohibido porque aquí lo están vendiendo. Hasta hace 2 años, me recuerdo yo, empezó ya la propaganda un poco más fuerte, indicando que eso era delito, y es más, hasta prohibieron las ventas de los arbolitos de Navidad ya en esos campos. Ya solo se permite con marchamo blanco, pero eso, ojo, eso, sin esa prohibición, nosotros no supíamos, no hubiéramos sabido. Por eso la prevención general negativa o la combinación legal no es que se cumpla a cabalidad. Puede haber normas, pero ¿quién las socializa? Porque la idea de socializar las normas es que la población se entere y ya con esa comprensión ya se vuelve su disuasión. Igual con el disparo de armas de fuego, eso, imagínense cuánta gente en los departamentos, máxime en el oriente o en la costa sur, cuánto no se oía eso de los balazos. Cada vez que quemaban cohetes, la gente salía a disparar para hacer más ruido. Y no pasa nada porque estoy tirando al aire. No pasa nada. Surgió la normativa específica, pero tampoco se le dio publicidad. Otra norma que también está ahí vigente es el tema de la aportación ostentosa de armas de fuego. Y usted mira, especialmente en los pueblos, mira una cantidad de pick-ups con gente súper armada, enseñándola, porque entre más grande es, pues para él es mucho que mejor, y para que la población lo vea. Pero él quizás no sabe que eso ya está penalizado. O sea, la combinación legal no es solo con que el legislativo crea los delitos, sino que también se informe a la población. Porque si la población no está informada, ¿por qué la va a castigar? Si ya está probado que la población no sabía. Entonces, esas cosas, a la larga, por eso creo que la combinación legal también se da a medias, porque no se informa a la población. La medición judicial de la pena efectivamente es la imposición de la pena, pues también se da a medias porque hay muchos delitos impunes. O sea, hay que ser realista. Aunque ahí entran varios actores a trabajar, porque no solo es el organismo judicial, entra el Ministerio Público, entra el INASIF, que son actores importantísimos para llegar a imponerles una pena a las personas. Pero hay más casos en investigación que casos condenados. Entonces, también ahí es a medias el cumplimiento de la medición judicial de la pena o la prevención general positiva. Ahora, el tema de el tema de la prevención especial sí la veo un poco complicada. La prevención especial, o sea, la ejecución de la pena, sí la veo más complicada porque aquí, quiérase o no, se trata de la resocialización. Y aquí ya lo platicamos la vez pasada, qué difícil es poder resocializar a personas cuando no tienen un trabajo digno por parte del Estado controlado, cuando ellos mismos tienen que ver cómo le hacen para estudiar, para formalizarse, para aprender un oficio antes de salir. Es tema mucho más complicado. Entonces creo que las 3 prevenciones se cumplen muy a medias,
Y si no se cumplen las prevenciones, pues efectivamente no hay respuesta del derecho penal, porque para que el derecho penal efectivamente se obtenga su fin, que es la tutela jurídica, tenemos que ver que se cumplen esas 3 prevenciones, tanto las 2 generales y la prevención especial. Comentarios, compañeros, perdonen. En lo personal, considero que hasta la ejecución de la pena aquí, en lugar de cumplirse en beneficio de la persona que se está reintegrando o se debería reintegrar, es al contrario, porque uno cae preso o alguien cae preso por posesión de marihuana, por ejemplo, y en lugar de salir reinsertado sin fumar o algo así, sale hasta peor con otras mañas y otras cosas. Entonces, en lugar de que les beneficie, les causa más daño muchas veces a las personas que caen por delitos menores. Sí, claro, y muchas gracias. Y la verdad es que también afecta a la población, porque aquí estamos hablando de que la idea es prevenir el delito para que esta persona no vuelva a cometer otro delito. Pero si no hay resocialización, imagínese usted cómo va a salir la persona. Va a salir cometiendo otro delito. Si aquí es sencillo, si aquí hay unas cosas absurdas que uno no entiende. ¿Por qué lo hacen tan absurdo? ¿Por qué lo ilógico lo convierten en lógico? Y lo lógico se convierte en ilógico. Miren, una cosa no me cae en la cabeza. Cuando alguien sale del sistema penitenciario, tiene que salir a las 12 de la noche. Si usted saliera, pues tiene hermanas, tiene hijas, tiene padres, tiene parientes. Y aquellos que ya no tienen nada, ¿a dónde van? A las 12 de la noche. Aquí no hay una cárcel o una posición intermedia. En otros países se llama la casa del liberado, por ejemplo. Cuando una persona sale de prisión, automáticamente, si él desea, no tiene a dónde ir, se va a esa casa del liberado. Es una casa donde le ofrecen al menos las mínimas condiciones de dormir, comer y también facilidades para ir a buscar un trabajo. Pero aquí no. A las 12 de la noche, como que hay una regla, 12 de la noche, salga y mire qué hace. Si lo matan en el camino, es su problema. Sin comer, sin dormir, tal vez sin vestimenta. Es tema bien complicado porque no hay conciencia en la resocialización. Don Carlos Pérez, creo que quería hablar. Gracias, licenciado. Buenas tardes. ¿Sí? Fíjese que yo también considero que hay muchos delitos que no ameritan estar digamos, en prisión, licenciado. Es un tema que vamos a hablar, lo que es la proporcionalidad. Bueno, pero ahí estamos. Entonces terminamos ya con los fines de derecho penal y nos vamos a límites del jus puniendi. Los límites del jus puniendi, como yo les los anticipé, es el jus puniendi es el poder que tiene el Estado para sancionar. Ese es el jus puniendi. Y se los dije, ese poder o esa potestad que tiene el Estado para sancionar tiene límites. Y esos límites son nuestras garantías. Y esas garantías se han convertido en principios básicos del derecho penal. Le pueden hacer 2 preguntas. Dígame cuáles son los límites del jus puniendi. Son los principios. Y le pueden decir, dígame cuáles son los principios básicos del derecho penal. Son los principios. O sea, ¿cuáles son los principios? Tenemos el principio de legalidad, el principio de lesividad o exclusiva protección de bienes jurídicos, el principio de subsidiariedad y fragmentariedad del derecho penal, el principio de proporcionalidad, el principio de humanidad de las penas, resocialización
el non bis in idem, yo se los voy a repetir, no se preocupen, y el principio de culpabilidad. Esos son los principios fundamentales del derecho penal. Vuelvo a repetir, estamos hablando del principio de legalidad, eso ya lo sabemos. Principio de legalidad. El principio de exclusiva protección de bienes jurídicos. Exclusiva protección de bienes jurídicos. Exclusiva protección de bienes jurídicos. El tercero es el de subsidiariedad, o sea, subsidiario. Subsidiariedad y fragmentariedad del derecho penal. Repito, principio de subsidiariedad y fragmentariedad del derecho penal. Son los principios. Siguiente principio es el de proporcionalidad. El siguiente es humanidad de las penas, que las penas sean humanas. El siguiente es también principio de resocialización, ya lo sabemos, la resocialización. El siguiente principio, este es un latín que ya lo vamos a descubrir en qué significa ese latín, es N-O-N, non. Después sigue bis, B de alta, como llaman ustedes, B y S, non bis. El siguiente es IN, in, y el siguiente es I-D-E-M, idem, non bis in idem. Ya vamos a ver a qué se refiere el non bis in idem. Y el siguiente principio, el último, el principio de culpabilidad. Esos son los principios básicos del derecho penal. En otras palabras, estas son las garantías para nosotros. Son garantías porque le limitan al poder del Estado poder sancionarnos. Tiene limitantes. Y el primero, pues ya lo miramos, es el principio de legalidad. Mire qué importante el principio de legalidad. Su primera impresión es que todo tiene que estar en ley. Claro, es un límite que tiene el Estado. El Estado no puede crear delitos, no puede crear sanciones para imponérsela a usted. No, todo tiene que estar establecido en ley. Todo. Entonces, este principio de legalidad lo que dice es que no hay delito ni pena sin ley anterior. Eso es, no hay delito ni pena sin ley. No hay delito ni pena sin ley. Ese es principio de legalidad. No hay delito ni pena sin ley. No hay delito ni pena sin ley. Palabras sencillas. Para que exista delito se necesita una ley. Para que exista pena, obviamente, tiene que haber una ley. O sea, todo es la legalidad. Y eso ustedes lo encuentran en su artículo primero de su Código Penal. Su artículo primero habla de la legalidad, principio de legalidad. Todo tiene que estar establecido en una ley. Principio básico. Eso es garantía nuestra y es un límite que tiene el poder del Estado. Es un límite. Porque si quiere sancionar, tiene que estar primero en ley. Si no, usted no me sanciona, señor. No me sanciona. Tiene que estar en una ley. Por eso fue polémico, recuerdo yo, ustedes harán memoria mucho más que yo porque lo tienen más fresco, obviamente, el problema que se dio con el financiamiento, electoral ilícito, ¿no? Ilícito y el otro del no registrado, que hubo una reforma al Código Penal a instancias de la propia CC. La propia Corte de Constitucionalidad en su momento le dijo al Congreso que debería, utilizando el tema de la proporcionalidad,
tendría que modificar ese delito. Entonces vino los congresistas, ni modo, felices, modifican el delito. Entonces a las personas que estaban siendo juzgadas por la anterior figura electiva y ahora que se había derogado y se incluyó la otra, prácticamente ellos alegaron ese principio de legalidad. Porque efectivamente, únicamente me pueden sancionar por hechos que están en ley. Y ahorita vamos a ver esas exigencias del principio de legalidad. O sea, les pongo como ejemplo, pues, para tener claro que todo tiene que estar en ley. Eso es un límite que tiene el Estado y es una garantía para nosotros. Principio de legalidad. Artículo 1 de su Código Penal y artículo 17 de su Constitución. O sea, también está en la Constitución. Y ojo, y no solo en su Código Penal, no solo en su Constitución, sino que también en los tratados internacionales más relevantes del mundo de derechos humanos. Está el principio de legalidad. Y aquí les recuerdo a ustedes lo que ustedes fabulosamente están leyendo de Beccaria. Fue el pionero en esto. Fue el pionero en establecer que la necesidad de limitar al Estado para evitar abusos, se necesitaba que previamente estuviera una ley. Interesante. Son grandes avances de la humanidad y no tenemos que perderlo. No tenemos que perderlo. Porque si perdemos nosotros estas grandes garantías, esos grandes avances, jóvenes, estaríamos retrocediendo a tantos logros y tantos sacrificios que hicieron los antecesores. Don Carlos López, perdone. Yo tenía duda en donde dice, un compañero también puso lo mismo de irretroactividad de la ley. Sí. Entonces solo se puede usar cuando hay una nueva ley donde solo favorezca al reo. Así es, eso vamos a ver en el ámbito temporal de validez de las normas. Es un tema que tenemos despuesito. Ámbito temporal de validez de las normas. Hay ámbito territorial, ámbito personal y ámbito temporal. Eso lo vamos a ver en su momento. Pero sí es parte de lo que estamos hablando, el principio legal. Les puse como ejemplo porque es nuestra mejor herramienta de cualquier ciudadano, es el principio de legalidad. Todo tiene que estar en ley. Y ahora mucho que mejor porque todo tiene que estar en ley. Y si esa ley no se adecúa en la Constitución, planteamos las inconstitucionalidades. Mire qué interesante. O sea, el ciudadano tiene en ese sentido muchas ventajas que son grandes luchas que se han hecho para lograr esto. No ha sido fácil. Bueno, el principio de legalidad tiene garantías. Esto es muy sencillo, pero vale la pena decirlo. Hay 4 garantías del principio de legalidad, que es la garantía criminal, garantía penal, garantía jurisdiccional y la garantía de ejecución. Repito, la garantía criminal, garantía penal, garantía jurisdiccional y la garantía de ejecución. La garantía criminal, esto es sencillo, como garantía para el ciudadano es que el delito tiene que estar establecido en una ley previamente. La garantía penal es que el delito, es que la pena debe estar establecida en una ley previamente. La garantía jurisdiccional es que para que se me aplique la pena por el delito, tiene que estar establecido un proceso en la ley. Y garantía de la ejecución es que la ejecución de la pena debe de realizarse con base en la ley. O sea, todo está en ley. La garantía del delito, la garantía de la pena, la garantía de la imposición de la pena y la garantía de la ejecución de la pena. Son las 4 garantías del principio de legalidad que a la larga lo que contiene es que todo tiene que estar establecido en una ley. Ahora vamos con las exigencias del principio de legalidad. El principio de legalidad tiene exigencias.
Las que vimos fueron las garantías. Ahora vamos a ver las exigencias. Las exigencias del principio de legalidad son 3, que se habla de una lex previa, una ley escrita y una ley taxativa. Una ley previa, una ley escrita y una ley taxativa. Una ley previa, una ley escrita y una ley taxativa. Son exigencias del principio de legalidad. O sea, el principio de legalidad exige que que haya una ley previa. Antes de los hechos esté la ley. Una ley escrita, que la ley sea escrita. Ojo, esto es muy importante. No, si no nos pudiéramos correr el riesgo de que el Estado, como no está escrito, yo me lo invento. No. Tiene que estar escrita. Esa es garantía, es una exigencia al principio de legalidad. Exigencia. Que el principio de legalidad la ley debe ser previa, debe ser escrita. O sea, aquí, perdón, el derecho constitucional, pero aquí ley escrita. Y tiene que ser una ley taxativa, una ley clara. Eso es lo que quiere decir una ley clara, sin lugar a dudas. Eso es para que el ciudadano sepa y se le sea garante. Vuelvo a exigir, vuelvo a repetir las exigencias del principio de legalidad. Ley previa, ley escrita y la ley taxativa. Debe ser clara. Porque con eso ya el Estado sí puede sancionar. Pero si una ley no era previa, el Estado no puede sancionar. Si la ley no es escrita, ojo, el Estado no puede sancionar. Si la ley no es clara, el Estado tampoco debería de sancionar. Yo sé que en el camino vamos viendo en nuestras normas penales que no todas son tan claras, pues, pero eso da lugar a una inconstitucionalidad, porque dentro de las exigencias del principio de legalidad constitucional es que la ley sea taxativa, que sea muy, muy clara para evitar confusiones y así evitar sanciones incorrectas hacia la persona. ¿Dudas, compañeros, o comentarios, por favor? Muy bien. Entonces, al no haber dudas ni comentarios, pues lo dejamos acá, compañeros, y nos miraríamos el próximo jueves y vamos a continuar con los otros principios de derecho penal. Ahorita solo llevamos un principio de legalidad. Nos faltan 7 principios que los vamos a abordar el próximo jueves. Pasen buenas tardes, compañeros. Nos seguimos viendo. Gracias, Lick. Feliz tarde, Buenas tardes. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado. A la orden, se cuidan. licenciado. A la orden, gracias. Nos miramos el jueves. A la orden. Adiós, Lick.
Bye.